Caso clínico, acoso laboral. Politécnico Gran Colombiano, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología. Tutora Bustos Arias Milet Catalina. Tercera entrega. Cierre de caso. Al señor Wilson Stevens se le aplicó un test psicológico, test inventario de acoso laboral de Lehmann y un cuestionario. Las siguientes pruebas indican situaciones o conductas de acoso que usted pudo haber sufrido en su lugar de trabajo. Fases de los tests psicológicos. Aplicación, análisis e interpretación de los resultados, diagnóstico y propuesta de intervención y seguimiento. Descripción de los resultados ante los tests realizados al paciente. Principios deontológicos y ético colombiano. Ley 1090 de 2006. Evaluación psicológica por la American Psychology Association 1992. Para cualquier administración de test se mantiene integridad y seguridad de los test seleccionados. Luego de la realización de los test al paciente, podemos decir que la figura del jefe o superior en un entorno laboral tiende a sobresalir, no solo por su escalón de mando, sino que también por su manera de relacionarse con sus empleados. En más del 50% de las ocasiones, nuestro paciente ha experimentado maltrato laboral verbal, regularmente ocasionados por categorías jerárquicas más elevadas dentro de la compañía, ocasionando que se generen conductas de discriminación, estratificación, abuso de poder, sobrecarga laboral, maltrato verbal y en muchas ocasiones maltrato físico. La edad de un individuo es un factor importante del entorno laboral, ya que se manifiesta más débiles ante sus acosadores, ocasionando a este la posibilidad de generar abusos de poder. De acuerdo a la Ley 652 de 2012, las empresas e instituciones deben, en sus reglamentos de trabajo, prever mecanismos de prevención de conductas de acoso laboral y establecer procedimientos internos, confidenciales, conciliatorios y efectivos para superar las eventuales situaciones de acoso que se presenten en el lugar de trabajo y crear los comités de convivencia laboral. Sin embargo, en el entorno laboral de nuestro paciente, esto no está siendo aplicado, pues se evidencia que no solo el jefe es quien genera conductas de violencia verbal, sino que por el contrario, en algunos compañeros también se manifiesta dicha conducta, ocasionando que se torne más difícil y complejo el hecho de expresar su inconformidad, pues no solo la posibilidad de perder su trabajo, sino también sus relaciones sociales. El temor a ser despedido, a quedarse sin trabajo, es lo que conduce al paciente a soportar el maltrato, las palabras y conductas, a no denunciar, pues teme que si lo hace se tomarán represalias. En conclusión, el paciente es víctima de maltrato laboral por parte de sus superiores y compañeros. Cuenta con sobrecarga laboral, conductas desafiantes, incredulidad en sus labores y funciones. El acoso laboral presente se manifiesta de forma escrita y verbal con palabras soeces, fuertes y amenazantes. La falta de apoyo moral y conductual son mínimas, ocasionando que para el paciente le sea casi imposible salir del entorno al cual se somete día a día. Resultados del test de acoso laboral. 50% con frecuencia, 35% a veces, 15% no. Resultados del test de Lehmann. El 8% no ha experimentado esa conducta en absoluto. El 7% ha experimentado un poco. El 20% ha experimentado moderada o medianamente. El 28% ha experimentado bastante. El 37% ha experimentado mucho o extraordinariamente.
Objetivo de intervención. Escalas a trabajar. Disminuir los niveles generales de ansiedad. Favorecer la adaptabilidad profesional y ajustes personales. Mejora de los diferentes estados de ánimo y elaborar respuesta de acoso sustituyendo las respuestas negativas por autoconfianza, autoestima, habilidades asertivas, solución de problemas y toma de decisiones. Propuesta de intervención. Luego de analizar los resultados, test de inventario de acoso laboral de Lehman y el cuestionario DSM-4, en donde se reflejan síntomas como ansiedad, falta de adaptabilidad, diferentes estados de ánimo, falta de confianza y toma de decisiones, el paciente tiene una presunción diagnóstica de haber sufrido acoso laboral. En esta línea encontramos episodios de ansiedad y adaptativos. Modelo terapéutico. El modelo terapéutico de intervención para el caso clínico se fundamentará en la aplicación de la terapia cognitivo-conductual. Con dicha terapia se busca ayudar a Wilson Steven al alcance de metas y propósitos para la resolución de problemas con el debido apoyo profesional. Enfocando la formulación del caso específico del paciente y el diseño del tratamiento por medio de orientación y el debido entrenamiento para que se pueda dar cambios en su comportamiento. Se abarcarán los fenómenos cognitivos internos, acciones abiertas proporcionando autocontrol, buscando canales de comunicación y mejorando sus relaciones entre pares. Descripción inicial del tratamiento. Con la intervención terapéutica se exploran los procesos psicológicos con respecto al acoso laboral y sus diferentes episodios de ansiedad y adaptativos. Se están presentándose de manera relevante, ya que en Wilson este patrón de conducta y experiencia interna en su proceso cognitivo y afectivo se han prolongado circunstancialmente con desajuste laboral y social. Se indica fortaleza para trabajar con Wilson. Su capacidad creativa es importante. Resaltar su desarrollo intelectual normal, luego de generar un plan de solución general, analizando la convivencia de dichas opciones encontradas para el problema y llevándolo a cabo. Se van evaluando los resultados del propósito. Los pensamientos que tenemos pueden afectar nuestra vida cotidiana e incluso a nuestras emociones y comportamientos. Es importante entender la manera de contrarrestar el pensamiento negativo con la finalidad de reducir estas consecuencias negativas. Se solicita una primera serie de 10 sesiones psicoterapéuticas de 50 minutos cada día, donde el objetivo es disminuir los niveles generales de ansiedad, favorecer la adaptabilidad profesional y ajustes personales. Terapia. Entrenamiento de asertividad. Aplica a problemas de habilidades sociales o agresividad en sus reacciones, donde se busca la expansión de los sentimientos con sinceridad. Duración. Se requiere de 5 sesiones para luego lograr mantener el equilibrio en cualquier situación sin que se vaya a alterar la mente ni el cuerpo. Metas y logros esperados. Bajo la intervención con esta terapia se buscan beneficios. Llevar una vida más tranquila, reducción del estrés, generamiento de bienestar, obtención de recompensas sociales, mejoramiento de las interacciones personales. Sesión duración. Transición de pensamientos negativos a positivos. Los pensamientos negativos pueden llegar a convertirse en un vicio en la cotidianidad de la vida, por lo que este es un gran problema con el que cuentan algunas personas, donde se pueden ver afectadas emocionalmente. Es difícil ya que aprender cómo pensar positivamente en lugar de negativamente puede llegar a ser muy complicado. Los pensamientos se convierten en lo que eres. Existen personas que se repiten diariamente que no es bueno lo que hace,
que no es bueno para nada o que toda su vida está mal. Solo hace que eso se convierta en su cotidianidad, que se convierta en su realidad. Por lo anteriormente mencionado, es importante mencionar y saber que los pensamientos negativos tienen un profundo impacto en la vida, por lo que para vivir una vida plena y feliz es importante cambiar la perspectiva de las cosas. Conectar con sus necesidades y deseos internos. Lo más importante es que las víctimas de acoso laboral adquieran conciencia real de lo que está sucediendo y por ende deben saber que hay personas a las que pueden acudir. Una de ellas, quizás la más importante, es un médico de atención primaria, pues de ponerle al corriente de la situación de acoso laboral, él podrá valorar la convivencia, de darle la baja laboral y determinar por cuánto tiempo debe mantenerse. Informe final. La problemática a la cual se hace referencia es presentada día a día por muchos trabajadores. Por ende, es importante validar las variables desencadenantes de la misma. Asimismo, las consecuencias que conlleva el acoso laboral sobre los trabajadores, tanto laboral como personalmente. De esta manera, sobre la primera etapa, que fue el primer video realizado, bajo el contexto clínico, se manifiesta la situación problema en la cual el paciente se presenta con un nombre y edad, cargo desempeñado y en resumidas palabras indica su situación actual con dicha problemática, que ya hace un tiempo se presenta, colocando en contexto, en pocas palabras, lo que se va a analizar en dicha consulta. Posteriormente, en la descripción de la situación, en primera instancia busca ayuda por parte de su EPS. El médico general lo remite con el servicio psicológico y terapéutico, ya que Wilson considera que la situación se ha agravado. A continuación se proyecta lo que mediante una entrevista semiestructurada se aspira a realizar. Primera etapa. Se elabora un guión con preguntas abiertas, en la cual se debe tener una escucha activa suficiente para tener una conversación cómoda, generar empatía y conexión de forma adecuada con el paciente desde el inicio de la etapa y asimismo lograr el éxito de la entrevista. Algunas recomendaciones a tener en cuenta también pueden ser un cordial saludo, una frase agradable para romper el hielo, crear confianza y reducir tensiones. Lograr que el entrevistado se sienta cómodo y a disposición para hablar abiertamente sobre su situación. En la segunda etapa, se desarrollan preguntas filtro que van más enfocadas a la raíz del problema y el desenlace del mismo. Se genera el análisis del caso, se discute el tema y se brindan alternativas para la toma de decisiones sobre las soluciones. Por último, se genera la consolidación de los logros alcanzados en la entrevista y se brinda la posibilidad al paciente de manifestar si algún tema quedó retenido por uno u otro motivo y desea completarlo en la discusión y realizar el análisis de los objetivos que se lograron cumplir en la entrevista. Después de planear lo que se desea mejorar en la entrevista, se validan los datos personales del paciente, como lo es nombre y apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, dirección, grado de escolaridad, ocupación, nombre de la madre, nombre del padre, número de hermanos, EPS y por último personas que habitan en su casa. Se genera la entrega del consentimiento informado que es de vital importancia para cualquier entrevista o intervención a realizar. Con su lectura completa y firma posteriormente, se genera el motivo de consulta en el cual el paciente indica resumidamente la situación que le agobia, lo cual ya se verá a profundidad en la entrevista. Informe final.
Entrevista sesión 1. Se genera la presentación con amabilidad por parte de la psicóloga y el paciente. Se confirma el pacto de confidencialidad que se manejará en las sesiones a realizar y se confirma la utilización de estrategias científicas para abordar la problemática presentada. Posteriormente, se confirma la edad del paciente y el motivo de consulta para el cual Wilson manifiesta una situación de acoso laboral y su deseo de tener ayuda profesional en el tema. Se confirma la antigüedad de la empresa de 1 año y medio. La psicóloga pregunta cómo ha sido su evolución en el trabajo y el paciente empieza a contemplar que al principio todo estuvo bien y con el tiempo se presentó excesiva carga laboral, maltrato, amenazas y un ambiente pesado con estrés, por lo cual considera que sufrió acoso laboral y por ende ha disminuido también su rendimiento. La psicóloga también pregunta en el ambiente familiar cómo ha influenciado esto. Manifiesta las consecuencias ha sido bastantes, afectando su estado emocional. Llega a casa con mucho cansancio, sin querer compartir con su familia. Por último, manifiesta que lo motivó a buscar ayuda, en lo cual indica que su tranquilidad, ya que se siente bastante incómodo en su lugar de trabajo, a pesar del gusto sobre el área en el cual se está desarrollando. Confirma que merece un mejor trato y está decidido a no continuar con esta situación en la cual lleva sometido hace un tiempo. La psicóloga agradece su tiempo y generan el agendamiento para la próxima sesión. Después de culminar la primera sesión de la entrevista, se menciona que en el artículo 36 se confirma algunos deberes u obligaciones del psicólogo como profesional en relación con las personas. Continuación del informe final. Segunda etapa. Segundo video. Igual que en la primera sesión, se validan los datos personales del paciente y posteriormente se confirma el motivo de consulta por la cual Wilson busca ayuda profesional en su situación. Se genera una evaluación inicial basando en la primera sesión de la entrevista. Se indican los comportamientos observados por parte del paciente, entre los cuales están las conductas problema, que se destacan el agotamiento, cansancio, inseguridad para la toma de decisiones, falta de concentración, entre otros. Como mantenimiento se observa pensamientos de baja productividad laboral, ansiedad, ira, culpa y tristeza. Como atenuantes se encuentran conductas de acoso laboral por parte de su jefe y el dilucidar posibles soluciones frente al motivo de consulta expuesto. En el examen mental se evidencian conductas con un estado de ánimo bajo, temor, ira, tristeza y angustia, caracterizado por un nerviosismo constante, aunque en ocasiones piensan superar y poner fin a su situación actual de acoso. Todo esto basado en la entrevista inicial del examen mental. Se desprenden variables. En el área funcional se resalta el ámbito laboral y afectivo. En el área descriptiva se encuentra el sistema conductual, sistema psicológico y sistema cognitivo. Cada uno involucra, según la problemática, una situación diferente. En los instrumentos de evaluación, se indica que el test es determinante para la valoración psicológica y así poder generar una intervención conveniente y brindar alternativas prácticas para la vida laboral. Los objetivos de la intervención son la disminución de niveles de ansiedad, favorecer la adaptabilidad profesional, generar una situación de respuesta ante estas situaciones como la autoconfianza,
habilidades asertivas, solución de problemas y toma de decisiones. El primer test a realizar en la entrevista es el test Inventario de acoso laboral de Lehman, y el segundo test es una prueba que identifica situaciones o conductas de acoso laboral que se pudo haber sufrido en su lugar de trabajo. Continuación del informe final. Entrevista sesión 2. Se genera un saludo cordial. Se retoma la situación preguntando cómo empezó toda la situación, para lo cual Wilson en primera instancia explica las labores realizadas en su cargo y adicional informa que hubo dos situaciones que pudieron ser detonantes de la problemática, en la cual la primera es que su jefe primero le informa una modificación, aumentando sus labores y disminuyendo su salario, para lo cual Wilson se mostró en desacuerdo desde el principio. Y la segunda fue que su mismo jefe se burlaba de las labores que realizaba, y esto afectó directamente su estado emocional. Adicionalmente, sigue recalcando cómo en la primera sesión las amenazas reiterativas, cargas laborales excesivas, entre otros, la psicóloga le explica la prueba a realizar de Lehman para validar las conductas de acoso laboral presentadas, y por último, después de la presentación del test, se genera la despedida. En los resultados de las pruebas realizadas, se confirma conductas de acoso psicológico en su lugar de trabajo, y con el paso del tiempo ha sido más prolongada esta situación, lo cual ha afectado de forma directa el estado emocional del paciente y el desempeño en sus labores. Bibliografía. Integrantes del grupo 01B, Seminario de Actualización 2.